¿Importa realmente si nos llamamos República de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia o Estado Intergaláctico Popó de Oruro, si es que en la práctica la situación de la gente no deja de empeorar mientras el extractivismo, el pico y el contrabando no dejan de empoderarse y tomar por completo nuestro país y nuestros recursos naturales? Hola, estoy seguro de que si te ha salido este video es por algo. Quiero darles la bienvenida al segundo episodio de La Política Sinfónica, este nuevo espacio en el que vamos a hacer análisis, crítica y opinión acerca de distintos temas dentro de lo que es el proyecto El Zapato del Otro. Y digo vamos porque quiero hacer este análisis contigo y para eso necesito que dejes tus opiniones acerca de los temas que vamos a ir tocando y los temas que te gustaría que toque en próximos episodios en la sección de comentarios. Estamos terminando enero. Y en Bolivia eso se traduce en época de lluvias, lo que significa inundaciones para varios sectores del país y para otros como la ciudad de La Paz. Además significa también el riesgo de que se puedan caer barrios enteros por los deslizamientos a causa de las fuertes lluvias. Lamentablemente, en medio de este contexto, parece que la gestión de riesgos del gobierno municipal de La Paz ha dejado de trabajar para enfocarse por completo a luchar por la liberación de su jefe, el ingeniero Palma. Pero la mala gestión del alcalde Iván Arias no es uno de los temas del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del Estado Plurinacional, que hace pocos días se celebró su aniversario. Luego vamos a hablar de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, que ha dejado mucho de qué hablar. Y por último vamos a hablar de un libro que ha salido el año pasado que a mi criterio todos deberemos prestarle mucha atención, ya que es un gran aporte para poder resistir y luchar por un cambio en nuestras vidas y en el mundo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El pasado 22 de enero se celebró el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, con un discurso del presidente Arce que estoy seguro todos hemos escuchado y disfrutado de principio a fin, ¿no es verdad? Y como todos los años, esta fecha revive al zombi útil de siempre, al debate entre Estado Plurinacional de Bolivia versus República de Bolivia. Somos plurinacionales, pero la Constitución dice más de 11 veces que somos república. Entonces, ¿cuál somos? ¿Podemos ser los dos? ¿Qué significa ser república y qué significa ser Estado plurinacional? Para empezar, es importante explicar qué debemos entender por Estado plurinacional y qué debemos entender por república. Según el Diccionario de Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino, por república entendemos a una forma de Estado que se opone a la monarquía, en la que el jefe de Estado es elegido por el pueblo directa e indirectamente. Sin embargo, esta concepción de república no ha sido la misma durante toda la historia, y es por eso que tenemos que analizar algunos de los significados que ha tenido en el pasado. Desde Aristóteles, quien señalaba que la república era la forma de gobierno recta de muchos, contraponiéndola a la democracia como la forma de gobierno de muchos, desviada, pasando por Cicerón, quien utiliza el término para referirse al gobierno de una ley común, hasta llegar al día de hoy en el que las diferencias entre democracia y república son apenas distinguibles para quienes nos dedicamos a estudiar la política. En resumen, la república es una forma de Estado cuya forma de gobierno es democrática y por lo tanto tiene un Estado de derecho y una separación de poderes. Y por el otro lado tenemos al Estado plurinacional, una nueva denominación que busca integrar a varias naciones al interior de un Estado, reconociéndolas a todas por igual para descolonizar y ampliar la base de representación social. A simple vista ya podemos ver dos contradicciones principales. Por un lado, el hecho de que, según estas definiciones, ni el Estado plurinacional ni la República son incompatibles entre sí. Y por otro lado, el hecho de que, como están las cosas en Bolivia, parece que no somos ni República ni Estado plurinacional, ya que no tenemos una separación de poderes o un Estado de derecho firme para ser República, ni tampoco tenemos una base de representación social descolonizada o más amplia en la práctica para ser Estado plurinacional. Como señala Luis Tapia, uno de los principales teóricos del Estado plurinacional, en la práctica el gobierno del MAS les ha negado la soberanía sobre su territorio a las distintas naciones indígenas que componen el Estado plurinacional, al desechar por completo el mecanismo de la consulta previa para poder decidir sobre sus territorios y por lo tanto tener soberanía sobre su territorio.
territorios en la práctica, porque no se respeta la consulta previa en las comunidades indígenas. Esto sin considerar que el gobierno del MAS también ha aplicado una amplia agenda de políticas antiindígenas, que pasan desde dividir a sus instituciones orgánicas con paralelas funcionales al partido, hasta subastar sus territorios indígenas a los grandes negociados del extractivismo, el contrabando o el narcotráfico. En otras palabras, parecería que el debate entre república y Estado plurinacional sería exclusivamente terminológico, es decir, sobre cómo se denomina o cómo se llama oficialmente el país, cuando en la práctica no cambia la realidad el hecho de que nos llamemos república o Estado plurinacional. Esto quiere decir que tranquilamente podríamos encontrar una solución salomónica cambiándole de nombre al país a República Plurinacional de Bolivia, como se sugirió recientemente en redes sociales. Listo, todos están contentos y satisfechos y podemos enfocarnos a modificar efectivamente la realidad de la población boliviana. Sin embargo, el problema va mucho más allá, ya que este debate también tiene efectos muy nocivos para el futuro y para la democracia en Bolivia, ya que mientras la situación en Bolivia no deja de empeorar, la gente se enfrasca en una pelea sin fin y asume posturas en un debate falso y superficial, ya que, como vimos, ni el Estado plurinacional ni la República son incompatibles y tampoco pueden modificar efectivamente la realidad de la población boliviana. En conclusión, podemos afirmar que este es un debate teórico que deberíamos habérselo dejado desde un principio exclusivamente a los intelectuales, ya que asumir este debate como ciudadanía solo ha servido para mantenernos distraídos y divididos frente a los verdaderos problemas que enfrenta el país. ¿Importa realmente si nos llamamos República de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia o Estado Intergaláctico Popó de Oruro, si es que en la práctica la situación de la gente no deja de empeorar mientras el extractivismo, el narcotráfico y el contrabando no dejan de empoderarse y a tomar por completo nuestro país y nuestros recursos naturales? Yo personalmente creo que no, pero quiero leerlos en la sección de comentarios, por favor. Donald Trump ha llegado al poder de manera arrasadora en los Estados Unidos, derrotando a los demócratas en las pasadas elecciones de octubre, y comienza una nueva era Trump con más escándalos y más controversias que nunca, pero también con mucho más poder que su anterior gestión. La derrota de los demócratas ha sido rotunda en un contexto de profunda polarización y superficialidad de las narrativas y los discursos políticos. Trump asume su segundo mandato con una controversial agenda que incluye la salida nuevamente del Acuerdo de París, es decir, el acuerdo para limitar los efectos del cambio climático, del segundo país con más emisiones de carbono de todo el mundo, la anexión de Canadá, el Canal de Panamá y Groenlandia, además de las clásicas deportaciones masivas y una encarnizada lucha contra la agenda y cultura woke. El punto culminante del escándalo se dio cuando Elon Musk, el más comprometido con la campaña y ahora el gobierno de Donald Trump, realizó un saludo nazi en plena ceremonia de posesión presidencial. ¿Realmente ha tomado el poder del país más poderoso del mundo un régimen abiertamente fascista? ¿O es una exageración y parte de la propaganda woke, como señalan los seguidores de Donald Trump? Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, vive una crisis de sentido, una crisis de significados, que es lo que se llama la posmodernidad, para simplificarlo mucho. Y en este contexto, solo un discurso estridente y demagógico como el de Donald Trump puede conseguir la atención de la gente y llegar al éxito electoral. Los discursos coherentes, conciliadores y moderados ya no tienen cabida en este nuevo mundo. Solo quien llama a la polémica, al conflicto y a los debates banales que no llevan a ningún lado, pero que sí pueden despertar fuertes emociones en la gente, es quien puede tener éxito en la era de la posverdad. No podemos olvidarnos de que Donald Trump ha sido el primer presidente en ganar unas elecciones con la Big Data el año 2016, es decir, en su primera gestión. Elecciones que junto al Brexit cambian la forma de hacer campañas electorales al incorporar la Big Data para segmentar la información que van a recibir los usuarios de acuerdo a sus gustos. Esto quiere decir que la gente en estas nuevas campañas electorales solamente recibe información de acuerdo con lo que ya piensa, evitando por completo que pueda haber pensamiento crítico. En otras palabras, la mayor parte del discurso de Donald Trump es puro demagogia y sus acciones se basan en gran medida en generar escándalos prediseñados para conseguir polémica, para desviar la atención de temas importantes a debates ideológicos que no llevan a nada y para ser constantemente el centro de atención. Esto es exactamente lo que pasó con el saludo nazi de Elon Musk en la posesión de Donald Trump.
A ver, para empezar es muy importante aclarar que no hay dónde perderse. Es un saludo nazi. No, no es síndrome de Asperger y no se hace un saludo nazi por equivocación ni sin querer evocar todo lo que este saludo significa. Lo que estoy tratando de decir es que Elon Musk no solo realizó este saludo porque tiene una agenda y un pensamiento completamente fascistas y de extrema derecha, sino que también realizó este saludo sabiendo que iba a generar polémica. No obstante, creo que la cosa va mucho más allá de eso. La politóloga Natasha Strobl, en su libro Nueva Derecha, nos da muchas luces de lo que puede estar pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Ella señala que la nueva derecha o el conservadurismo radicalizado se beneficia del descontento con la situación después de la crisis financiera del año 2008. Gana la representación política de la clase trabajadora, de la gente más pobre, justamente porque esta gente estaba completamente descontenta, insatisfecha con la situación. Señala además algunas características muy importantes de esta nueva derecha. Para empezar, que su narrativa se basa en alimentar los miedos de la gente para presentarse como una solución a estos, mientras se inventa rivales internos y externos a quienes se culpa absolutamente de todos los problemas que tiene la gente, ya sean reales o inventados. Además, nos señala que esta nueva derecha tiene un líder mesiánico que se presenta como la solución a todos los problemas de la gente y una gran cantidad de seguidores completamente fanatizados que son acríticos y están dispuestos a todo para defender a su líder que viene a salvarles la vida. Por otro lado, su discurso político combina teorías de la conspiración con un conservadurismo radicalizado, un resurgimiento evangélico y un culto al individualismo que ha derivado en un profundo desprecio por todo lo que sea diferente, débil o moderado. Esto se debe principalmente a que los periodos oficiales para realizar una campaña electoral se diluyen. El líder mesiánico realiza campaña 24/7. La polémica, la controversia, la polarización, etc. son pan de cada día durante todo su gobierno, no solamente durante la campaña electoral. De esta forma, el líder mesiánico y sus adeptos fanatizados evitan cualquier diálogo y consenso con la oposición. Cualquier persona que opine diferente o no esté de acuerdo completamente a ciegas con lo que ellos dicen es automáticamente un enemigo. Y es así como este tipo de políticos ni siquiera tienen que cumplir con sus promesas de campaña, pues ya tienen una amplia base de seguidores acríticos y fanatizados que no van a criticar o cuestionar y posiblemente ni percatarse que todo lo que les han prometido era puro retórica y nunca se va a cumplir. Esta situación pone en riesgo y deteriora profundamente a la democracia y sus instituciones, ya que esta se basa justamente en la búsqueda de consensos y en el respeto a las posturas diferentes. Todo esto en un país muy dividido y con una profunda polarización que además es alimentada por su sistema bipartidista de demócratas y republicanos. Con esto de la nueva derecha y el nuevo gobierno de Donald Trump, vemos un fenómeno político que de ninguna manera es nuevo, ya que la mayoría de las características que Strobl identifica en esta nueva derecha en realidad son las mismas viejas y conocidas prácticas de gobiernos autoritarios y populistas de siempre. La principal diferencia en este caso es que este fenómeno se da por primera vez en un país como Estados Unidos y no en los típicos países autoritarios del sur global. Estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo y que siempre ha presumido tener sólidas instituciones democráticas. Obviamente sabemos que Estados Unidos alegremente financiaba dictaduras, invasiones y golpes de Estado en todo el mundo a diestra y siniestra. Sin embargo, es primera vez que les toca lidiar con ese fenómeno que ellos siempre han financiado por todo el mundo en su propio país. Pero bueno, en lo que nos compete a nosotros más directamente, la salida nuevamente del Acuerdo de París, es decir, el acuerdo para limitar los efectos del cambio climático del país con más emisiones de CO2 de todo el mundo y que se había comprometido a financiar el 22% del presupuesto de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, no son de ninguna manera buenas noticias. En reiteradas ocasiones, Donald Trump señaló que aceptar que el cambio climático es real sería estar de acuerdo con el comunismo, además de anunciar que Estados Unidos le meterá turbo a las energías fósiles. Hay que considerar que todo esto ocurre un año después de que el 2024 sea declarado el año más caluroso registrado de la historia, habiendo superado durante más de mitad del año el límite establecido por el propio Acuerdo de París de 1.5 grados Celsius. Estamos hablando de que ya hemos superado los 1.5 grados Celsius a los que no queríamos llegar para 2030 con el Acuerdo de París. Y a pesar de eso, tenemos a un terraplanista en términos científicos y climáticos a cargo de uno de los países más poderosos y más contaminantes de todo el mundo.
Señores y señoras, el capitalismo ha terminado. Se ha suicidado, o mejor dicho, ha mutado a una variante mucho peor. Bienvenidos al tecnofeudalismo. Esta es la tesis principal del libro del economista y escritor griego-australiano Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Este libro de 2024 plantea una reveladora nueva realidad desde la crisis financiera de 2008, que ha ido cobrando cada vez más fuerza con el desarrollo de redes sociales, las plataformas digitales y los algoritmos de inteligencia artificial. Una nueva realidad en la que evidentemente estaríamos inmersos todos, independientemente de que vivamos en Bolivia, en Estados Unidos, en Europa o donde sea, ¿no? Y es por eso que justamente me parece muy importante repasar los principales puntos que toca Yanis Varoufakis en este libro. Varoufakis nos señala que el capitalismo ha sido asesinado por el propio capital. Realiza la comparación con un virus que es tan dominante y exitoso que termina matando a su huésped, en este caso el capitalismo. Pero el capital no ha muerto, por el contrario, ha triunfado en todos los ámbitos de la vida y se ha extendido a todos los rincones del globo. De hecho, el capital ha tenido tanto éxito que se ha transformado en un nuevo capital mutante, el cloud capital o capital de la nube. Varoufakis nos señala que este nuevo capital no se basa en la producción de bienes y servicios como el anterior capital, sino que sobre todo produce medios de modificación de nuestra conducta. Con complicados algoritmos y avances tecnológicos que permiten conocer lo que deseamos, el capital de la nube nos vende eso mismo de manera directa, es decir, pasando por encima de los mercados tradicionales. El capital de la nube se beneficia de los productos y servicios que produce el capital tradicional, para venderlos a través de las mismas plataformas que les sirven para conocer nuestros deseos. Mientras la gente tiene que trabajar cada vez en condiciones más precarias para conseguir el dinero que le permite mantenerse consumiendo todos estos productos y servicios. Además, este nuevo capital de la nube se beneficia de nuestro propio trabajo no remunerado, ya que si no nos tomáramos el tiempo y el esfuerzo de comprar celulares, pagar internet para poder consumir el contenido en redes sociales, subir contenido en redes sociales y estar todo el día con el celular en nuestra mano, este capital no podría existir y mucho menos reproducirse. Varoufakis nos señala que este capital de la nube cumple funciones que el anterior capital no podía cumplir por sí mismo. Para empezar, toma nuestra atención, diseña nuestros deseos, nos vende lo que nos hace desear, eludiendo todos los mercados tradicionales, nos obliga a trabajar para mantenernos consumiendo y, de llapa, se beneficia de una enorme cantidad de trabajo gratis de gente que vive consumiendo y posteando contenido en sus plataformas. Los mercados ahora son aplicaciones y plataformas digitales donde la gente compra absolutamente de todo, desde productos y servicios que realmente necesitamos hasta productos completamente innecesarios que este nuevo capital nos hizo desear sin darnos cuenta. De esta forma, las empresas que producen estos servicios y productos tienen que pagar una comisión para poder estar presentes en las plataformas donde ahora toda la gente consume y desea. Ya no sirve de nada solo estar en supermercados y centros comerciales, es decir, en los tradicionales mercados de siempre. Si no estás en la nube, no existes. Como señala Varoufakis, esto ya no es capitalismo de ninguna clase. Esto es tecnofeudalismo. Pero para comprender mejor lo que significa todo esto, debemos entender antes algunas características del modo de producción predominante en Europa durante varios siglos, es decir, el feudalismo. Para simplificarlo mucho, si en el capitalismo tenemos a una clase trabajadora o proletariado que vende su mano de obra a la burguesía o a los dueños de medios de producción, que son los que controlan todo básicamente, en el feudalismo teníamos a un señor feudal que era prácticamente dueño de todo, que designaba a sus vasallos un determinado territorio para administrarlo y explotar la tierra a costa de los siervos, que era la población local de ese territorio básicamente, que tenía que, además de trabajar para producir todo, darle un tributo al señor feudal y a sus vasallos e incluso defenderlos como carne de cañón en caso de guerra. En otras palabras, mientras los dueños de este capital en la nube se convierten en los nuevos señores tecnofeudales, los antiguos burgueses o capitalistas se vuelven en sus nuevos vasallos y el resto de la gente o el proletariado volvemos a nuestro antiguo estatus feudal de siervos. Por último, también es importante señalar cómo, de acuerdo a Varoufakis, este capital en la nube se está desarrollando en dos países principalmente. En Estados Unidos con Meta, Amazon, Google, Apple, etc.
y en China con aplicaciones como WeChat, Alibaba y otras plataformas digitales que le sirven a estos nuevos conglomerados de señores tecnofeudales en la China y en Estados Unidos para acumular la mayor cantidad posible de datos acerca de la población en la Tierra. De esta forma pueden vender estos datos, mejorar sus algoritmos y acumular cada vez más poder. El hecho de que Trump haya invitado justamente a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, entre otros más, justamente estos señores tecnofeudales a su acto de posesión en primera fila, dejando atrás a figuras importantes y tradicionales del Partido Republicano, parecería ser una señal de cómo este nuevo tecnofeudalismo o el capital de la nube estarían asumiendo el poder político de una de las principales potencias del mundo como es Estados Unidos. Proletarios, siervos y vasallos de la nube en todo el mundo, unidos. No tenemos nada más que perder que nuestras mentes. Estamos viviendo momentos muy complicados en el mundo. La situación empeora y pareciera que los sistemas políticos han perdido la capacidad de dar respuesta a una realidad en constante cambio y a un futuro completamente incierto y desesperanzador. Parece que la inteligencia artificial puede mantenernos distraídos y manipulados por mucho tiempo más. Sin embargo, no puede engañar a la naturaleza y a los procesos biológicos, geológicos y naturales que sustentan nuestra vida en este planeta. Al capitalismo o al tecnofeudalismo, en caso de que Varoufakis tenga la razón, le toca tarde o temprano enfrentarse a la realidad de un planeta completamente desequilibrado por la intervención del ser humano. Y mientras vemos cómo el mundo colapsa, en Bolivia vamos a festejar 200 años de llamarnos Bolivia, porque no somos ni independientes ni libres. Estamos a meses de una de las elecciones más importantes de nuestra historia y en la agenda pública no hay casi nada de propuestas o de medidas de la discusión, del debate de qué se va a hacer con la realidad boliviana en los próximos años, cómo se va a solucionar la crisis económica, cómo se va a evitar la devastación ambiental total provocada por el extractivismo, cómo vamos a solucionar el problema de que los jóvenes no encuentran empleo y mucho menos pueden acceder a una vivienda propia. Lamentablemente eso no está en la agenda pública. La crisis económica y la crisis ambiental que se vienen en los próximos años en Bolivia parece que van a determinar el horizonte de acción política para el siglo XXI prácticamente en Bolivia. ¿Será que vamos a poder despertar y hacer algo al respecto antes de que sea muy tarde? Claramente, esta es una pregunta que no vamos a poder responderla ahora porque nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco mucho por estar aquí, te leo en los comentarios y hasta una próxima ocasión. Y no se olviden que el primer paso para resistir y en algún momento poder llegar a vivir en un mundo mejor es nunca perder nuestro pensamiento crítico. Hasta luego.